Así que se tenía que se había apagado el computador. Pero estamos perfectos. Ya. Ok. Ahora sí está grabando por si acaso, ¿eh? Muchas gracias, Cata. Entonces, ahora tenemos que cuestión. Ya. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En la dirección. Esto es súper importante. ¿Okay? Establecer hacia dónde ustedes van a definir que la dirección es negativa y hacia dónde van a definir que la dirección es positiva. ¿Ok? Entonces, yo podría haber definido al revés. Podría haber dicho que todo lo que va hacia arriba es negativo y todo lo que va hacia abajo es positivo. Y la expresión acá, en vez de que me quede menos 9,8 newton, me quedaría más 9,8 newton. Pero entonces la persona que ve el ejercicio tiene que darse cuenta de que yo establecí que en ese ejercicio, hacia abajo, consideraba que las cosas eran positivas. ¿Me entienden? Eso es súper importante porque eso establece si es que efectivamente se suman o cómo se suman las fuerzas que están interactuando en un cuerpo. ¿Ok? Ahora, yo además hice otra cosa. Me salté otra fuerza. Pero bueno, vamos. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo se calcula el roce. Entonces habíamos dicho dos tipos de roce, el estático y el cinético. Como ven, tienen la misma estructura. Un coeficiente y esto que se llama la fuerza normal. Entonces, si es que el roce es estático, o sea, no hay movimiento entre la superficie del objeto y la superficie, por ejemplo. Ya. Lo que le estaba diciendo era lo siguiente, que esto, entonces, está considerando que la superficie, por ejemplo, la rueda, ¿no es cierto?, no se está moviendo con respecto a la superficie donde está aplicándose el roce. ¿Ok? Por ejemplo, si uno estuviera patinando, una versión así, y aquí tengo la superficie de esto, eso es roce cinético. ¿No? ¿Ok? Y pongo una K porque en inglés se llama kinetic y esto se llama static. ¿Ok? Pero es un detalle. Ok. Entonces, tengo el roce cinético, ¿no es cierto? Y el roce estático. Es de la misma estructura y está dependiente de la fuerza normal. ¿Ok? Ahora, esto es súper importante porque, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tener, por ejemplo, una superficie así, ¿no es cierto? Y un bloquecito. ¿Ok? Entonces, miren, sí, aquí hay un roce. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué depende de que el roce sea mayor
o menor. Le voy a dar alternativas. De la masa del objeto de la rugosidad o aspereza de la inclinación de la solidez de la superficie ¿de qué depende? De la masa, ¿no? De la masa, ¿sí? Creo que sí. Pero de la masa. Entonces, ¿por qué depende más de la masa? Porque Si yo tuviera entre un tema así y tenga el mismo objeto, ¿ok? El peso es ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es ese roce? Este objeto, como tú decías, Bastián, puede ser con mucha masa, ¿ok? Sin embargo, ¿cuánto crees que debe ser el roce aquí? no estoy muy seguro. Yo creo que sería menor, tal vez. Es el que está más recto. Exacto. Si por ejemplo ponen un bloque de concreto, ¿no es cierto?, en la muralla y lo suelten, ¿qué pasa con el bloque de concreto? ¿Qué les pasa? Se cae. Le queda la crema en la pieza. Profe, ¿Sí? yo pienso que es por la rugosidad o la aspereza, así por la superficie. Ok, excelente. Entonces, perfecto. Muy bien, Belén. Lo primero entonces, no depende directamente de la masa del objeto. No depende directamente. ¿Ok? Lo vamos a ver después porque es el tema. Sí depende directamente de la rugosidad de la aspereza, porque les puedo hacer el ejemplo siguiente. Si yo estoy así, ¿qué pasa si esto es una superficie de hielo? ¿Se desplaza o no se desplaza este bloque? ¿Qué es lo que creen ustedes? Se desplaza. Se desplaza, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si eso mismo, pero en vez de que fuera hielo, lo ponemos como una lija? Y tengo el mismo
el mismo bloque, el mismo peso del bloque, ¿no es cierto? Pero ahora la superficie con que está este bloque es una lija. ¿Se desplaza el objeto o no? Se desplaza, pero con mayor roce, ¿o no? O sea, sí, pero Yo con creo una que se lija va a no. Depende de desplazar la... Depende. una cantidad de metros y después ya no, va a Digamos parar. que tiene mayor Yo, roce. yo creo que no se desplaza, o sea, porque como va a estar muy áspero, el hielo no va a poder resbalarse. Exacto. El tema es que, perdón, es que aquí me especifiqué mal. Este bloque es de un metal cualquiera, ¿no? De metal. ¿Ya? Y yo estoy diciendo que la superficie aquí, esta, es de hielo. No que el bloque es de hielo. ¿Ok? Entonces, ese mismo bloque en hielo puede resbalar, ¿no es cierto? En la misma circunstancia. Pero si yo tuviera una lija ahí, entonces le va a costar más, digamos, en cierto modo, que este bloque resbale. ¿Les quedó claro? Ignacia, ¿quieres decir algo? No, profe. Ya, ok, perfecto. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Ya, ok, entonces aquí sí. Esto depende directamente de la rugosidad o la aspereza que exista entre el objeto y la superficie con que se ejerce el roce. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿la inclinación dependerá el roce, no? ¿Qué creen ustedes? Sí, que sí, es Sí, un factor. Sí, es un factor, ¿no es cierto? Porque si es que yo tuviera la misma lija aquí, con el mismo bloque de metal, a medida que yo voy girando esto y voy desplazando este sistema, va a llegar un momento en que el bloquecito, a pesar de que tenga mucha lija aquí, se va a caer. ¿Ok? Teniendo la misma superficie de la lija. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? Porque si tengo la misma abrasión o aspereza en la superficie, si yo voy aumentando la pendiente, al final el bloque se no me va a caer. Por lo siguiente, la fuerza normal en una superficie así, tengo el peso, y la fuerza que realiza la superficie sobre el objeto siempre es perpendicular a la superficie y en este caso se opone completamente al peso. Si yo asumo la fuerza es igual a menos el peso. En este caso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si es que ahora tenemos este caso? El peso del objeto ya no está ahí. Pero voy a poner acá. El peso del objeto va hacia abajo, pero no se opone completamente a la superficie. ¿Qué parte del peso se opone completamente a la superficie? Es la que está, es la componente del peso
que está en la misma dirección perpendicular que la superficie. Si esto lo definimos como, vamos a poner primero, este sería el eje Y y ese sería el eje X. ¿Ok? Entonces, en el eje Y tendríamos la fuerza normal y la componente Y del peso. ¿Ok? Y esas es igual. ¿Ok? Lo normal es igual a esa componente. Pero queda otra componente del peso que está en el otro eje, que es esta. Si yo sumo esta componente con la componente Y del peso, me da la fuerza del peso completa. Como lo habían visto al principio, yo sumo esta con esta, entonces me va a dar esta. ¿Ok? O sea, es lo mismo decir esta que la suma de estas dos. ¿Ok? Pero la característica es que esta es perpendicular a la superficie. Entonces es esta fuerza a la cual la normal se va a oponer. Pero esta fuerza ya no se opone a la normal a esa. ¿Ok? Entonces, a medida que yo voy inclinando esto, cada vez esta componente va a ser mayor que esta. ¿Ok? Y por lo tanto, la normal, la fuerza normal, va a ser cada vez menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a medida que yo aumento la inclinación? La fuerza normal va hacia abajo. Disminuye. La fuerza normal disminuye. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo que la fuerza normal disminuye, el roce también disminuye. Hasta que, en un cierto punto, es mayor esta componente al roce. Y ahí el bloque empieza a acelerar y caerse. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Profe, disculpe, me quedé en mayor inclinación, menor fuerza normal. Ahí me quedé. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, exacto. Entonces, mayor inclinación, ¿no es cierto? Menor fuerza normal. ¿Ok? Y el roce se calcula por la fuerza normal, ¿no es cierto? Entonces, si esta es menor, el roce también es menor. ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, si el roce es menor y cada vez que sigo inclinando esta componente es mayor, va a haber un momento en que esta componente es mayor al roce. Y ahí el cuerpo va a empezar a caer. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, sigamos entonces. Por lo tanto, ¿no es cierto? En
en el tema que les había presentado antes, tenemos que si yo hago la descomposición de la fuerza 2, o sea, perdón, el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, obtengo esto, ¿ok? Y aquí yo obtengo el peso, o sea, aquí yo tengo el peso de la masa 2, ¿ok? Y ese peso de la masa 2 tiene dos componentes. Tiene el componente X y el componente Y. Ahora ustedes me preguntarían, pero ¿por qué y dónde? ¿De dónde saco este eje X, perdón, este eje X y este eje Y? Porque yo puedo acomodar mi eje X y mi eje Y como a mí me convenga, ¿ok? De hecho, en este caso no está tan... Debería ser, el eje X debería ser este eje, esta línea de acá, ¿ok? Y aquí está un poquito más inclinado, pero no debería ser así, debe ser esta línea, ¿ok? Y el eje Y debería ser Profe, el eje que pasa perpendicular a este. Cuéntame. con los datos, o sea, con los datos necesarios uno puede predecir cómo va a salir una caída. Sí, pues, esa es la idea que estamos haciendo ahora, ¿ok? Ah, ya. Por ejemplo, con los datos necesarios, yo podría decirles si es que esa masa cae o no cae, se desplaza hacia abajo o no, ¿ok? Porque aquí, si yo tengo el coeficiente de rugosidad de esta superficie, si yo tuviera la masa del objeto, si yo tuviera la masa de este objeto, yo les podría decir si este objeto se desplaza hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque podría saber cuánto es el peso, la componente del peso que tiene este sistema y lo podría comparar con cuál es el roce que tendría este sistema. ¿Ok? Y es por eso que se utiliza el diagrama de cuerpo libre en sí. Porque lo que estoy haciendo aquí es que estoy tratando de sumar todas las fuerzas que estén en un eje y todas las fuerzas que estén en el otro eje. ¿Ok? Y cuando hago eso, entonces puedo ser capaz de establecer cuál es la fuerza total del sistema. Y si sé cuál es la fuerza total del sistema, sé hacia dónde va a acelerar el sistema. ¿Ok? Fíjense acá un tema. Aquí yo necesito establecer cuánto de este vector está en X y cuánto está en Y. ¿Ok? Y para eso yo lo que necesito saber es este ángulo. ¿Ok? Ese ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Lo tienen claro eso, no? ¿Saben por qué ese ángulo es igual a este? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos acá. Yo tengo que el peso vamos a ver. Entonces, el peso, ¿no es cierto?, está dado por esta cosa aquí. Ah, aquí lo tengo. Ya. Entonces, si yo tuviera esto, aquí,
este es el eje del horizonte, ¿no es cierto? Y esto de acá es el ángulo que tengo acá. ¿Ok? Hasta el momento estamos perfectos. Ok. Si este ángulo es el que tengo aquí, esto si le pongamos el ángulo phi, horriblemente phi. Es el ángulo phi, ¿no es cierto? El ángulo, aquí podría decir que el ángulo θ más el ángulo phi es igual a 90 grados, ¿no es cierto? Porque todo esto de acá es 90. ¿Sí? Ahora, si yo tomo esto, eso también es igual a 90. Entonces, este ángulo que lo voy a poner alfa. ¿Ok? Alfa más phi es igual a 90. ¿Ok? Por lo tanto, si alfa es igual, ¿no es cierto? Alfa va a ser igual a... O sea, perdón, si phi es igual, alfa va a ser igual a θ. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Profe. Los demás, Tamara, No entendí por qué alfa y pi miden 90. ya. Tamara, ojalá que si tuvieras, o sea, todos, si tuvieran alguna duda, yo pregunto si es que tienen dudas, es para que efectivamente, si tienen dudas, me digan. ¿Ya? Absolutamente disponible a responderles. Entonces, miren, esto de acá, este horizonte de aquí, y o sea, y la definición de peso, por definición, el peso siempre va hacia abajo, estrictamente hacia abajo. O sea, la Tierra siempre nos atrae hacia abajo, hacia su centro. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tuviera el horizonte ahí, esto, que es el horizonte, o sea, hacia donde veo el sol, ¿no es cierto? El sol oriente, ¿no es cierto? El horizonte, si yo tengo el peso siempre es completamente hacia abajo, vertical. ¿Ok? Entonces, aquí eso es un ángulo 90. ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¿Tamara? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver entonces cómo es que Newton nos ayuda a poder establecer cómo es el comportamiento de estos cuerpos. Entonces, este tema es bien importante. Si es que un cuerpo se mueve a velocidad constante o su velocidad es cero con respecto a otro cuerpo, quiere decir que la suma de las fuerzas externas es igual a cero. Como habíamos dicho en un principio, en un bloque, yo tengo muchas fuerzas que existen en el bloque, ¿no es cierto? Pero todas son internas, dentro del mismo bloque. Si yo tengo este bloque
y las fuerzas que actúan desde afuera. Por ejemplo, el peso, la normal, ¿no es cierto? Que actúa de aquí para allá. El peso, ¿ok? Si la normal más el peso es igual a 0, entonces la velocidad del objeto es constante. La aceleración del objeto es 0. ¿Ok? Si pasa esto, entonces pasa esto. Y lo mismo al revés. Si la aceleración es igual a 0, entonces la suma, esto es un símbolo de suma por si acaso, ¿ok? O sea, la suma de todos los que son fuerzas, ¿ok? De todas las fuerzas que son externas, tiene que dar 0, ¿ok? Entonces, si tengo fuerzas que actúan externas y la suma de esas fuerzas es 0, entonces yo sé que el objeto se mueve a velocidad constante y no hay aceleración. ¿Ok? Una velocidad constante, por ejemplo, puede ser una velocidad 0. ¿Ok? Constantemente 0. O puede ser que, por ejemplo, si yo voy en un vehículo y mi vehículo se mueve siempre en la misma dirección y a la misma rapidez, quiere decir que todas las fuerzas que están actuando sobre el vehículo, todas las fuerzas externas que están actuando sobre el vehículo, la suma de todas esas da 0. Y cuando yo acelero mi vehículo, ¿ok? Quiere decir que la suma de las fuerzas no da 0. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en la siguiente ley, la ley de la dinámica. Entonces, si yo tengo un sistema en que tengo el autito, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en las fuerzas que van en esta dirección, yo tengo la fuerza del motor y tengo el roce del aire, ¿ok? Si yo sumo la fuerza del motor más el roce del aire, y eso me da distinto de 0, entonces la aceleración es distinto de 0. Y eso implica que la velocidad cambia. ¿Ok? ¿Y cómo cambia? Así. La aceleración que tiene el sistema es proporcional a las fuerzas y es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que aunque, si yo, por ejemplo, la suma de las fuerzas del motor más las fuerzas del aire, voy a borrar eso porque es una... Si la fuerza del motor más la fuerza del aire es 10 newton, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un objeto que pesa 1 kilogramo,
el objeto va a acelerar 10 newton dividido por 1 kilogramo. Esto lo saca de acá. La masa la llevé para este lado. ¿Ok? Eso lo llevo ahí. Voy a borrarlo para que no se confunda. Eso, entonces, quiere decir que son 10 kilogramos metros partido por segundo al cuadrado dividido por 1 kilogramo. Y el kilogramo se va con ese. ¿Ok? Entonces, eso queda como 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo 1 va a cambiar su velocidad en 10 metros partido por segundo cada segundo. O sea, si en un principio la velocidad del objeto 1 estuviera detenido, en un segundo después, la velocidad que va a tener es de 10 metros partido por segundo. ¿Ok? Ahora, si es que tengo una masa 2 igual a 2 kilogramos, entonces la aceleración 2 va a ser igual a 10 newton, ¿ok? Partido por 2 kilogramos. Y eso va a ser igual a 5 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, un objeto que pesa el doble del primero va a tener una aceleración la mitad del primer objeto. Si parte en 0, entonces al siguiente segundo va a tener una velocidad de 5 metros partido por segundo. ¿Ok? Entonces, ante mayor masa de un objeto, menor es la aceleración que tiene ese objeto cuando existe una misma fuerza que influye en los dos objetos. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Francisca? Sí, profe, sí lo entendí. Ya, excelente. Entonces, dado eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una tercera ley que tiene que ver con la acción y la reacción. Y esto se ve mucho en el tema de la piscina, por eso es que lo puse aquí como un ejemplo. ¿Qué pasa con esta nadadora? El sistema que tenemos, ¿no es cierto? Es que la nadadora realiza una fuerza a la pared en los pies, aquí, ¿no es cierto? Y empuja la pared. Entonces, ¿por qué? Si es que la nadadora empuja la pared, ella sale hacia el lado contrario. Si ella lo que hizo es empujar la pared. Entonces, lo que dice Newton es que la pared, cuando se ve empujada, ella misma empuja el objeto. ¿Ok? ¿Y por qué? Si es que y la empuja con la misma fuerza, pero y la misma dirección, pero con sentido contrario. Entonces, ¿por qué si yo tengo una fuerza que tiene la dirección hacia la derecha
y la otra hacia la izquierda, ¿por qué produce movimiento? Si yo sumo esas dos fuerzas, me da 0, ¿no es cierto? Es porque una se aplica a un cuerpo distinto que la otra. En este caso, la fuerza que ejerce el pie sobre la pared se aplica en la pared, y la fuerza con la que reacciona la pared, que ejerce la pared sobre el pie, se aplica en el pie de la nadadora. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del sistema sería el siguiente. Aquí tengo el peso, aquí tengo el tema de la flotación, porque si no nos hundiríamos completamente en la piscina. Y tendríamos la fuerza que ejerce la pared sobre el pie. Y esa fuerza nos hace acelerar, porque la sumatoria de la fuerza acá no es distinta a 0, nos hace acelerar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de reacción es la que hace que la nadadora acelere hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, si se supone que la nadadora está en el agua, ya supongamos que está flotando, entonces no hay una fuerza normal sobre ella, ¿o no? Si lo ponemos así, en ese sentido, en cada parte del cuerpo de la nadadora, la fuerza normal sería la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo. ¿Ok? Ok. Ahora, Profe, ¿sí? ¿hay alguna manera de como aplicar fuerza a algo y que se devuelva con la misma potencia? Como reflejar la fuerza. O sea, de hecho, siempre lo va a hacer así. Tú cuando le pegas a la muralla te pega a ti. Con la misma fuerza que tú le pegas a la muralla. Ahora, a la muralla no le duele mucho porque la muralla es un muralla, ¿no es cierto? No tiene una sensación en la muralla. Pero a ti te duele harto la fuerza que le llega a la muralla. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Sí, sí, profe. Ahora, tú me dices, ¿por qué afecta de diferente forma eso? Porque las masas son distintas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo saltara, ¿ok? Y cuando caigo, le pego a la tierra, yo estoy ejerciendo una fuerza a la tierra, ¿ok? Y la tierra tiene le produje yo a la tierra completa una aceleración, ¿ok? Pero la aceleración que le produje es tan chica, porque la masa de la tierra es tan grande, ¿no es cierto?, que es imperceptible para la tierra. Ahora, si todas las personas que estuvieran en un país poblado, por ejemplo China, soltaran y cayeran al mismo tiempo en la Tierra, ahí por lo menos, no sé, se moverá un poquito más la Tierra. ¿Ok? Profe, Porque la fuerza es mayor. Cuénteme. hay un libro como de datos y un científico dijo que si todas las personas del mundo se pusieran en uno de los estados de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, y saltaran al mismo tiempo, no pasaría absolutamente nada. O sea, no, sería imperceptible eso. Ese es el tema. Sí, Ese es el punto. y ¿Ok? dijo que ese experimento llevaría a la debacle de todo el mundo.
Ya, excelente, excelente. Muy bien, entonces. Entonces, el tema es que por lo menos uno se siente poderoso porque uno puede ejercer una fuerza que haga que la Tierra acelere. Ahora, es tan poco la aceleración de la Tierra que en verdad es imperceptible, pero por lo menos sabes que aceleraste la Tierra. ¿Ok? Profe, Entonces, cada vez que vayan a saltar, piénselo 2 veces. eh, la musculatura es un factor de fuerza porque hay más masa. No, no es un factor de fuerza porque hay más. ¿Ok? ¿Por qué una persona que tiene mayor cantidad de musculatura es capaz de ejercer más fuerza que una persona que tiene la misma masa, pero que tiene menor cantidad de musculatura? Porque la fibra que contienen los músculos permite que se pueda distribuir de mayor, o sea, la fuerza que se necesita ejercer en mayor cantidad de terminales. ¿Ok? Todas las fibras musculares van a aportar en un poco a la fuerza que voy a lograr realizar. Si tengo mayor cantidad de fibras musculares, la fuerza que va a hacer el músculo va a ser mayor que un músculo que tenga menos cantidad de fibras musculares. ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, la suma de todas de lo que es capaz cada fibra muscular de ejercer fuerza, ¿no es cierto? Es lo que va a hacer que el cuerpo pueda más o menos ejercer fuerza. ¿Ok? Entonces, tenemos esas 3 leyes. ¿Hasta qué hora dura la clase? Hasta las 9. Ahora a las 9. Era hasta las 9. Lástima. Ya. Ok. Entonces, vamos a dejar la ley de Hooke para después y vamos a hacer un ejemplo. Primero, no, voy a hacer algo más, porque no vamos a poner mucho en los ejemplos. Voy a hacerlo. Ya. Ok, entonces, si yo tuviera un objeto que está suspendido en el aire, ese objeto está atraído por la Tierra, ¿no es cierto? Y tiene una cierta peso. Si ese cuerpo tiene una masa, entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? ¿Ok? Y esto sabiendo que la masa del cuerpo es 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Yo tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fuerza que actúa sobre el objeto? Solamente el peso. ¿Ok? ¿Sí? Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuál es la aceleración del objeto?
yo sé que la suma de las fuerzas en el eje Y, que es el eje Y y este es el eje X, va a ser igual a el peso, porque es la única fuerza que hay, y eso va a ser igual a la masa del objeto, que serían 5 kilogramos, ¿ok? Por menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Porque yo defino que para acá está lo positivo y para acá está lo negativo. ¿Ok? Por lo tanto, y eso, por la ley de la dinámica, ¿no es cierto?, es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene el objeto. Por lo tanto, 5 kilogramos por menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado es igual a 5 kilogramos por A. Esos 5 se van con estos 5 y A sería igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué me dice eso, estimados? Que si la masa del objeto ahora es 100.000 kilogramos, o sea, 10.000 kilogramos, ¿cuál será la aceleración del objeto 2? ¿Alguien que pueda responder esto? ¿La misma? Exactamente. Y eso lo probó Galileo Galilei, cuando estuvo en la Torre de Pisa y soltó dos bolas, una que era mucho más grande que la otra, y las dos cayeron al mismo tiempo al suelo. ¿Ok? La aceleración que tiene el objeto siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Ok? O sea, debido a la gravedad, independiente de la masa que tenga el objeto. La aceleración de gravedad para cada objeto es la misma. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y si ahora? Sí, llegué tarde, pero sí entendí. Ya. Ok. Entonces, chicos, Ay, la profesor, próxima... perdón. ¿Sí? Anda. Que tengo una pequeña duda que no presté mucha atención antes, pero ¿qué se refería a ese número de menos 9,8? Esta de acá es la aceleración de un cuerpo que está influenciado por la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Si estuviéramos en Júpiter o si estuviéramos en Venus, esto sería diferente. ¿Ok? Y dada la pregunta, creo que es muy importante ponerlo, pasa lo siguiente. No pasa eso. Que también es súper importante ver. Si yo tengo un objeto
en el espacio, ¿ok? Y tengo otro objeto en el espacio, y los dos tienen una masa, y tienen una distancia entre ellos, la fuerza de gravedad es proporcional a la masa es inversamente proporcional a la distancia y tiene un factor que se llama la constante de gravedad, ¿ok? O la constante gravitacional. Entonces, si yo quiero saber cuál es la fuerza que tendría el planeta Venus conmigo, es la masa mía, la masa de Venus y la distancia en que estoy entre yo y Venus. Menos mal, la distancia que estoy entre yo y Venus es bastante grande. Por lo tanto, a pesar de que Venus es muy grande, la fuerza que ejerce Venus conmigo no es muy grande. ¿Ok? Y por eso es que, gracias a Dios, me quedo en la Tierra y no me voy a Venus. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces la próxima clase vamos a seguir con esto. Vamos a dar mucho ejercicio. Así que, o sea, es muy importante que puedan estar en la próxima clase. ¿Ya? Ya, estimados. Cuídense mucho entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Y que les vaya muy bien durante la semana. Chao, ¿Ok? profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.